think the values you bring, really creating understanding about how that can help you reach a goal or how that can hold you back. Okay, so we're gonna do something that typically we don't do, but I think it's really important to build Que community. típicamente hacemos, pero pienso que es, vamos a hacer presentaciones y que nos digan qué es lo que se esperan obtener de este taller. Tenemos gente en línea y luego aquí en la sala, entonces vamos a hacer las primeras líneas, después de la gente que está aquí en la sala. Primero empecemos con Sandra. Hola a todos, Sandra Rodríguez Padilla, presidente de Global. What do you hope to get from the workshop? ¿Y qué espera usted obtener del taller? Conocimiento. Estoy aquí para aprender más. Nancy, Okay. Nancy, can you go next? ¿puedes seguir? Nancy. ¿Está disponible Nancy? Regresamos con usted. Nancy, ¿está usted disponible o regresamos después con usted? Okay, let's go to Zach now. Entonces, sigamos con Zach por ahora. Hola, mi nombre es Zach. Yo soy empleado del Museo de Ciencias de Naturaleza y ofrezco recursos para tratar de avanzar más con las cosas que estamos haciendo allá. Gracias. Gracias, Zach. We have Tenemos Are you a on? Elizabeth. ¿Está usted aquí? Just quick introduction and what brings you to this. Una presentación rapidita y qué es lo que le trae hoy aquí a este taller. Okay, we'll move on to Kira. Entonces vamos a seguir con Kira. And please let me know if I mispronounced Y it. por favor, me deja saber si estoy pronunciando mal su nombre. Okay, we'll come back to you Ok, when you're ready. entonces regresamos con Kira cuando está lista. Entonces ahora tenemos ya todo el mundo en línea. Sí. Ok, aquí en la sala podemos empezar con Introduction. usted, por favor, se presenta. ¿Quién es usted? ¿Quién está aquí? My name is Jason Wareline. Yo soy Bebé. Here at Focus Yo Point trabajo Senior en Resource Focus Center, Point, and Centro I'm de the Recursos Family Familiares. Support Services Y Specialist. soy We do especialista en a goal setting servicios. program Nosotros for our hacemos families, a un programa de one-on-one posición de metas para las familias goal setting. So I want to y expand my quiero expandir skill set by attending this workshop. mis habilidades, mis conocimientos y estoy por eso aquí esta noche. Ahora, Jenna, no sé si todo el mundo puede ver, pero Everyone, hola Jenna a todos, Garcia, yo soy I do Jenna García. communications for the National Western Yo Center soy encargada de Authority. comunicaciones I like con the la folks stick around Autoridad the whole Nacional meeting, Western Glad to be here. y me alegra estar aquí. Gracias. And then our interpreters. Y nuestros intérpretes. Francisco Picado from Es, Language Access Francisco LLC. Picado, con Language Access I LLC. I Yo had the opportunity to attend one of the tuve la workshops and I oportunidad found de it extremely Ah, useful. So I'm asistir a really uno de looking los forward to this. talleres y encontré esto muy útil y entonces espero poder también aprender mucho aquí. Good afternoon. My name is Nora Medina. I'm also with Language Access LLC and Buenas tardes, mi nombre es Nora Medina, And estoy con Language I think that Access. we all, no Yo matter creo whether it's que work or no importa family, el with our trabajo, familia, children, con nuestros niños, friends, con everywhere, nuestros amigos, en we todas do whether partes, we are aware or hacemos not, todo, we tenemos que set estar goals. conscientes, en todas And partes I fijamos am metas. here Yo to estoy learn as much aquí as I can to be able to para do that aprender better. lo más que pueda para poder avanzar en ese campo. Hi, everybody. I'm Brad Hola a Buchanan. todos, yo soy Brad Buchanan, yo trabajo con la Autoridad National Western Center I just know for my life and my y family es that en mi familia setting goals que and la posición de being metas intentional y about ser where I intencional want my life acerca de to go dónde towards and quiero, what I want to be lo doing que with yo my vaya a mi life vida, qué quiero hacer con el has tiempo, been ha really sido important. muy importante And I think over the years I've y learned pienso that que en los años I'm
I'm setting los goals and años. intentions, whether I know I am or not. Yo impongo sometimes metas e they're intenciones, ya sea que me productive, cuenta, ¿no? A sometimes veces es they're not productivo, a veces no son muy productive. productivos y yo ni siquiera sé qué lo estoy haciendo. Entonces, Learn more about eso how to hace be more que quiera ser yo nimble and a expert aprender más at acerca what I'm de doing ser and más knowing fácil y experto what I don't know. al hacer lo que hago Yeah, it's y interesting because hacer online todas las you cosas know que no you sé. read, you Y es can interesante or actually porque keep it back and achieve the very thing la that we mente nos want. puede llevar a hacer lo que queremos. A veces Good evening, everybody. no ayudarnos a hacer esto. Adelante. Buenas tardes, And, Antonio, con el Yeah, I think Centro also National not Western. to Y yo learn pienso que es una oportunidad from strategic mindset. para aprender You know, cómo about pensar de manera más goals. estratégica acerca de metas. I think you mentioned Y tal vez values. and how usted the mencionó values valores y align cómo with esos those. valores se alinean con Okay, esas so let's go back metas. online. Is there anybody else Entonces available regresamos to en help línea. me? So go ahead. Alguien que Either esté just start speaking, disponible unmute yourself. en línea quiere Or go ahead, presentarse, we'll give quiere you a abrir minute su or so. micrófono y If anybody les else damos wants un to share minuto si who hay they alguien are and más what que brings you quiere to the compartir workshop. quiénes son y por qué están aquí esta tarde en este taller. We have a few more people that joined, who, so we're doing Entonces, introductions, para what's your aquellos name, que what se brings you to the nos workshop. acaban de unir, quiénes son, si nos pueden por favor sus nombres y cuál es la razón por la que están aquí en el taller. Hola, mi nombre es Narcisa y yo vivo en el área de Swansea, cerca de Focus Points. What brings you to the workshop ¿Y today? qué lo trae hoy al taller, Nancy? Estoy muy interesada en todas las cosas como lo que ustedes están haciendo y el proceso como con los asuntos. Quiero estar involucrada en todo lo que tenga que ver con nuestra comunidad. Thank you, Nancy. Gracias, Anyone else? Nancy. ¿Alguien más? So welcome. Para poderles dar la bienvenida. Yes, I see a few extra names and Yo that's veo okay. los nombres let adicionales, me- está bien. Déjenme. As we interact A today, medida we que can definitely do interactuamos introductions as we definitivamente go. podemos hacer So, más presentaciones Let's already personales. talk about this, right? About the Ustedes hablaron action de esto setting de la goals. And the importancia fascinating de thing is that establecer metas. Y our lo thoughts, fascinante es they que can either help us achieve nuestros great things, pensamientos nos or pueden tell us ayudar a a lograr story that we cosas cannot o control. nos pueden contar nosotros And mismos we esta historia actually porque no lo podemos believe hacer. that story, right? Y So the nosotros question creemos really esas is, historias. what is Entonces it la that we actually want to pregunta work on? realmente es qué es lo que queremos trabajar. Because if we Porque have a vision, si nosotros tenemos una what visión, we're gonna work on today is si coming up lo with que vamos a all the trabajar different things we para want to do hoy in es life. Whether it's family, listar todas las whether cosas que it's queremos en in realidad, sea a nivel de if you familia, have a job, what you profesional, wanna si usted tiene accomplish, un empleo, and que then, quiere lograr ahí. or if Y it's luego, something, si you know, es travel, algo whatever relates como to your life, viaje we're o gonna lo que talk sea about que se all the relacione different con su vida, goals and vamos a hablar dreams de that you todas have, las and then we're diferentes gonna metas pick sueños que one, tiene. Y luego vamos a one to escoger really build out. uno para And the realmente fascinating thing about de this is desarrollar. that Y we're gonna lo have, fascinante de esto I'll es que share this vamos a, workshop. y voy a So compartir I este have a taller. worksheet for you that we're gonna work Yo on and tengo off una hoja de with, trabajo because, and you con can la que take vamos as a many as you trabajar want, we have plenty. y But realmente it's cada to uno aquí puede document tener unas. everything that you La carry idea de in esto es your documentar head. todo lo que ustedes tienen en su cabeza. Así que me gustaría hacer esto, o yo espero que algún día pueda lograr tal cosa. Entonces, si Just by writing it escribimos, down, al we're a simplemente little more likely escribirlo, to nosotros do it. vamos a Right? So that's poder, kind of lesson number vamos a one. tener una Writing mejor it probabilidad de down lograrlo. helps you El escribir las cosas pretty much hace mobilize them to begin with, que say, you know what, this uno is the movilice al reality I universo. wanted Esta to es think la about. realidad que yo Then quiero. after we do this brainstorming, we're Y gonna después de pick que hagamos one, esta like I lluvia de mentioned, and we're ideas, gonna vamos a dive ver una deep. Like, y luego this vamos a one entrar goal más en that I wanna profundidad. work on. Esta meta en la que yo quiero trabajar y vamos a tener un poco de tiempo
entendiendo pues queremos lograr esto y luego vamos a analizar todas las razones por las que no se va a poder y luego vamos a idear un plan para hacerlo posible. Esto va a ser esta ruta. Entonces voy a empezar con el tiempo para que ustedes sobre la primera parte escriban la mayor cantidad de metas que ustedes pueden ser sueños. Los sueños son esas metas grandes que ustedes piensan son imposibles, pero todavía no lo vamos a escribir. Porque vamos a hablar de preguntas como cuáles son las metas imposibles que tienen, qué es lo que les evita lograr eso. Entonces quiero que ustedes escriban todas las ideas que tienen ustedes en su cabeza, personales, profesionales, qué tipo de legado quieren dejarlos al mundo una vez que ya no estén aquí. Les voy a dar para enseñar esto. Quiero que todos ustedes lo hagan. Hay suficiente papel para que ustedes puedan escribir eso. Y para aquellos que están en línea, yo les voy a mostrar cómo se ve esta hoja de trabajo. Un segundo. Y de esa manera, ustedes pueden tomar una hoja de papel. Yo puse esto en la caja de chat. Pueden ustedes tomar una hoja de papel y escribir ustedes. Por ahora se llama esta hoja metas y sueños. Entonces puse esto en la caja de chat y ahora voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean cómo se ve. Entonces, cualquier hoja de papel en blanco o con líneas si quieren y pueden empezar a escribir. Y así es como se ve la hoja de trabajo. Each of these phones is different. Y cada uno de esos puntos es diferente. Pueden ser tal vez unos sets y unos subsets también. Si tienen preguntas, nos dejan saber por medio de la caja de chat. Dice aquí que el chat está deshabilitado, por eso no pude obtener el enlace. Es de alguien anónimo, alguien nuevo. La hoja de trabajo que estamos haciendo, y déjame sacar esto del camino. La hoja de trabajo que tenemos en la sala se ve igual a la que tienen ustedes enfrente en su pantalla. Entonces ustedes pueden escribir en cualquier hoja de papel metas y luego empezar a listar todas esas metas y sueños que ustedes tengan. Entonces, para aquellos que se acaban de unir a nosotros, estamos haciendo una actividad corta, estamos listando todas las metas que se les ocurran para su vida completa, si quieren. Pueden ser inmediatos, a mediano plazo, a largo plazo. Están poniéndolos todos en una lista. Y lo que esto tiene como título se va a llamar Metas y Sueños. Eso es lo que estamos haciendo. Y si no está claro, escriban por favor sus preguntas, comentarios en el chat y nosotros clarificamos.
Yes, the one. Anonymous, I don't see that person, so. No, when they submit a question, they can submit it anonymously. So it could be Not any an attendee. anonymous person, okay. Ya las personas pueden hacer preguntas anónimas. Acá no sabía. We'll take another minute. Entonces vamos a tomarnos otro Finalize minuto it. You can always add more later on as well. para finalizar esto. Recuerden que siempre ustedes pueden adicionar más a medida que les vayan ocurriendo. Okay, let's take a look at your list. And I want you to Entonces, pick también mirada su one lista that you y want to share quiero with que us. ustedes You know, escojan just una to que share quieran with the compartir group con nosotros. that you said, I want to do this, Algo que quieran compartir con el just grupo, so tal vez that dos. now that I- Yo quiero hacer esto, esto. I would like to do, whether it's Algo que pueden decir ahora que pude pensar, esto es algo que quiero lograr, ya sea inmediato o en un futuro próximo. So I'm going to open it up to the online Entonces, people voy first. a If you would dar like la to oportunidad a la gente en participate, línea primero, y si quieren the other entities participar, a little different on my end. ah, Raise your hand. We can call on levanten la mano you. So if you, y if nosotros los you podemos would llamar like por to nombre. share some of the things Si that came ustedes up for quieren you in terms of your compartir goals, algunas de las cosas que se les your ocurrieron hopes en and términos de dreams as sus well, right? metas, deseos y Is there anyone sueños, from online? alguien en Sure. línea que quiera compartir. Sandra, she has a few. Y Sandra tiene varios. Yep, so from Spoiler, Sandra, sí, de Sandra CGES dice is a healthy neighborhood. que ese es un vecindario saludable. Y déjame ver, See groups in GES working together. que los grupos en ese I trabajen think one more. juntos See the y voy a three escoger uno. neighborhoods working together. Y que los tres vecindarios trabajen juntos. Okay, Ok, and Sandra, this is Sandra, interesting because we're eso going to es be defining it interesante is porque vamos a estar what is definiendo your role in cuál making es this su goal a reality? rol Because we para can't lograr dream que for esta meta others, sea una right? realidad, porque We no can dream for podemos ourselves. So I want you to think about that. We'll come back to soñar that, por otros, solamente podemos soñar por nosotros, para nosotros. Entonces vamos a So what regresar is a ese it that momento. you ask Sandra? What do you want to Entonces, do? Sandra, make usted that como happen, Sandra, right? ¿qué es lo que usted quiere para que eso se pueda lograr? Who else wants to share? ¿Quién más quiere compartir? And it could be anything, Y right? puede ser It could cualquier be cosa, personal puede goals, ser it could be professional goals. algo que tenga en mente la comunidad, o metas personales, metas profesionales. ¿Qué tal para aquellos de ustedes que están aquí en la sala? ¿Qué se les ocurrió? Who wants to learn Spanish?
¿Qué tal? Aprender español, Brad. Sí, él la tiene. Sí, está en mi lista. Bueno, Anthony dice, está en mi lista, aunque yo me di por vencido. Entonces, este es un perfecto ejemplo. Está ahí, está lista. Ok, entonces yo voy a leer un par, sin entrar mucho en detalle, y vamos a explorar estos pensamientos empoderadores. No sé cómo hacerlo, ya no estoy tan joven, no creo que pueda. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de las cosas que nos evitan cumplir las metas. Ahora, ¿quién más quiere compartir? Yo dije que quería ir a España, quería aprender tres idiomas, swahili, árabe y lenguaje de señas. Yo no sé qué voy a hacer con todo eso. Eso es ¿cuántos años tiene? 29. Sí, yo no iba a escribir en el tablero, pero ahora sí voy a escribir en el tablero. Porque esta es otra parte interesante de esto. ¿Alguien tiene un marcador? Ahí está. Ah, esta actividad la hago yo con muchachos de la prepa, pero hay solo que se pueden hacer con todos. Entonces, usted nace, este es su 0, ¿correcto? Este es el año 0 de vida. ¿Cómo? ¿Cuál es la edad de la gente de su familia cuando han muerto, digamos? En general? Digamos que mitad de los 80s. 85, 84, 86. Mi abuelita tiene 96 y está con vida, o sea que yo voy a tener 10 años más de vida. Entonces usted me dice que usted tiene 29, ¿correcto? Entonces aquí vas desde 85, vive la gente en su familia, entonces aquí vamos a poner los 20, los 40, los 60. Me encanta este visual. ¿Por qué piensa usted que es muy bueno? Porque tiene una mejor idea de cómo pasa el tiempo a lo largo de la vida. Y adivine qué. Usted solamente ha vivido como un tercio de su vida. ¿Correcto? ¿No es eso como que le sorprende? ¿Sí? Porque nosotros creemos estos mensajes que dicen, ya estoy muy viejo, ya no tengo tiempo, estoy demasiado joven. Porque cuando yo trabajo con el 11 años, no tengo experiencia todavía, no puedo hacer un negocio, no puedo hacer esto otro. Y si hay como su relacionamiento se encuentra con alguien que le interesa, tengo 50 años, estamos en medio. Refiriéndose, dice, yo no puedo aprender inglés. Mis hijos han hecho todo esto conmigo hasta ahora. Yo llegué aquí cuando tenía 30 años. Entonces, todo este tiempo y está aprendiendo a otras personas de que para que hagan cosas por ellos. Pero yo no aprendí, yo aprendí inglés, yo no aprendí, el primer idioma no era español, era inglés. ¿Cuánto cree usted que me toma por hablar algo? Más de un semestre. ¿Cuánto piensa que le va a tomar? ¿De 5 a 7 años? Como a los 36, 37. Y estamos hablando de manejar muy bien 3 idiomas. Para el momento que usted cumpla 60 años, puede ser muy bueno fluido en sus 3 idiomas. Y hay muchas cosas que decimos, esto no es posible. Y entonces lo volvemos eso en nuestros antes, lo volvemos la realidad. A mí me tomó 5 a 7 años para ser buena en inglés, para ser fluida, porque me tomé idioma español. De 0 a 8, solamente hablaba español. ¿Correcto? Luego ya tuve maestría del inglés para cuando tenía 16, 17 años, antes de entrar a la universidad. Empecé a aprender francés como y empecé a hablar árabe, pero no soy bueno porque simplemente no practico mucho.
Es lo importante de la interesante que los monos en España. Hay muchas palabras en español que están derivadas de allá. Pero bueno, mi punto es que haga esto cada vez que su mente le dice, usted está demasiado viejo, no hay manera, encuentre evidencia que despruebe eso. Solamente es así, paso siguiente. Pero vamos a escuchar otras ideas que la gente tiene que algunos de ustedes han escrito en la caja de chat. ¿Quién quisiera compartir? Brad, o sea, no tiene el español como meta, pero ¿qué más? Personal. Algunos son personales. Comparte uno. Launch the community investment fund. Okay, Lanzar all right. un fondo de So inversión launch a community investment fund, right? comunitario. Now, here's the Okay, interesting thing, and we talked entonces about this, esto in es terms of muy ownership, what interesante en ownership do you want to términos have for that particular project, de right? ser dueño de What is esto. that ¿Qué you tipo do? de And what qué is usted that? puede hacer? That is more of the support role to help others actually get Ah, things done, y hay otra right? parte que es más de trabajo de apoyo para lograr que otros hagan eso. A ver, That you can Anthony, share. ¿qué tienes para I compartir? guess one, Yo pienso que uno I could share que puedo the compartir visibility es, in my government affairs role. yo creo tener visibilidad en mi All right, papel en cuanto you're in the a room. What's going asuntos on? gubernamentales. Aquí hay otra persona en la sala. ¿Cuál es? The fully staffed. To fully staff? Tengo a Okay. personal, todo el personal. So notice there's a necesario en pattern we focus see in the points. goal. ¿Cuál es este patrón que estamos viendo en estas metas? Do you think? ¿Qué Do you notice piensan? anything? ¿Notan algo? ¿Patrones? Or things that we're missing? ¿O cosas que hacen falta tal vez? Direction, Les right? falta Continue working on one goal. And I want you to pick only one because this is part of, in order for you to accomplish something, you have to accomplish one thing first. And if you try to do all of them on your están list, tratando de That's hacer how we cosas get en a la full lista y lifetime es cuando of maybe like tenemos a goal una that vida I completa halfway done. de Never metas que se actually medio full cumplen, product. pero no se But ve then you el have a right? producto So a completo. couple of things that we're gonna do. Entonces, para First, lo primero, circle one that you wanna work on today, right? So póngale you know what? I círculo a uno really en el que want quieren to build trabajar. this one out. So from Escojan your uno, el goal, que usted circle determine one, realmente it quiero could be a personal one, it poder could be a, you know, for you, Matt, it'd be like, what is it? aclarar y expandir más en esto. Yo le voy a dar una hoja para que And pueda then hacer esto. for Sandra, Y also luego look para at the Sam, entire list that you también have, miren none los of the listas que list, tienen and I want Nancy you to y pick one. quiero que escojan Okay. uno. And the first thing Y la that I want you primera cosa que quiero que to just circle it for now, hagan, but I also identifiquen lo want pongan you en to círculo think, alrededor, pero también quiero que what piensen would success look like when ¿Cómo I'm done with se this? verá el éxito What una was vez success? que yo haya logrado esta meta. So I'm gonna stop share real quick. Make sure I don't get it. Voy a dejar de compartir mi pantalla. so it's funny because whenever I do presentations, I'm like, wait, I forgot. Se me olvida que una de las cosas que quiero compartir con ustedes es de que el español era mi primera lengua. Aprender diferentes idiomas era una meta que tenía para poder inglés, poder escribirlo, poder hablarlo y poder presentar lo que significa eso, poder leerlo. También fui la primera persona en mi familia de ir a la universidad, entonces
Yo me gradué de la universidad como primera generación, pero también fui la primera generación que sacó licenciatura y después y después una licenciatura avanzada y luego un doctorado. Pues yo recaudé $500,000 para poder pagar por mi educación. Pues no podían pagar por la escuela hoy día. Yo no sabía qué era algo por ellos. Por ejemplo, cuando yo estudié en el extranjero, en Dinamarca, mi papá dijo, no, una jovencita como usted nunca puede estudiar sin su familia cerca. Y después de que lo digo, me di cuenta de qué es lo que tiene miedo. Él tenía miedo que yo me iba a quedar embarazada, pero principalmente ya tenía miedo que yo iba a hacer una familia y cosas de ese tipo, pero el miedo es que no podía para encontrar recaudar el dinero para mi educación. Yo dije, papá, yo, yo tengo una beca. ¿Y qué significa eso? Yo no sé qué significa. Entonces, yo le eduqué, tuve que hacer un esfuerzo por educar a mi familia. Yo tuve eso porque tengo un grupo de apoyo migrante, mis asesores, mi comunidad. Sabes que ustedes pueden meter solicitudes para estas becas. Yo tuve que obtener un préstamo porque no sabía que podía ir a la comunidad, a una universidad de la comunidad y después transferirme a una universidad de 4 años. Entonces yo obtuve un préstamo, pero después que me di cuenta la beca, yo dije, yo pude preparar la narrativa y obtuve el dinero y estuve repasando toda clase de subvenciones y comenzó a recaudar 15, $16 millones porque sabía lo que podía hacer. Pero yo compartí eso como una oportunidad para que puedas soñar y pensar, porque no es pronto. O sea, hace 20 años si iba a tener un doctorado, me hubieran dicho que no, porque nadie hizo esta parte conmigo. Y lo hice conforme, pero ahora tú tienes la oportunidad de hacer esto, porque yo tuve que hacerlo en el camino, conforme en el camino, pero ustedes tienen la oportunidad de hacer lo que quieren hacer. Sí, va a haber desafíos y retos en el camino, pero esos desafíos vienen de dos lugares principales. Uno es la manera en que nos crean, de la manera en que somos criados, pues la perspectiva que tiene una comunidad sobre tu potencial. Pues, no, no puedes hacer eso. Las niñas como tú no pueden hacer eso. Es decir, eso es los valores que él tenía. Se supone que iba a estar en la casa y quedarme en la casa hasta que me casara. Así que tuve que trabajar para probar que esa creencia no era válida. Pues. La primera vez que me gradué de la universidad, él estaba pues súper orgulloso porque no pensaba que era posible que lo hiciera. También la cultura con la que creemos sobre que los hombres deben hacer lo que las mujeres deben hacer. Y era un punto en que sufrimos eso, pero de todas maneras se presenta. Esto surge de una manera. Vivimos en patriarcado, pues las organizaciones principales son dirigidas por hombres en este momento. Y la otra lucha principal es la guerra interna que tenemos y es tú luchando tus propias ideas, pues preguntando acerca de lo que es posible y lo que no es posible. Sí, sí, tenemos que tomar el tiempo para escribirlo. Nosotros comenzamos a pensar pruebas de que sencillamente es un cuento que tenemos en la cabeza y podemos poder cambiar esa narrativa para cambiar muchas cosas. Todo el mundo tiene ya han dibujado un círculo sobre una de las metas. Si no lo han hecho, seleccionen una y pongan un círculo alrededor de ella. Y ahora les voy a mostrar qué vamos a hacer. Nuestra próxima actividad va a ser lo que se llama qué es lo que nos detiene. En la parte de atrás de la hoja, algunos de ustedes, pues, aunque no tengan sí, yo lo puedo hacer, pero en la parte de atrás de la hoja pueden ver la hoja en donde dice obstáculos y plan. La parte de atrás de la hoja que se llama obstáculos
y cómo vamos a desarrollar un plan. Pero por ahora vamos a, quiero que piensen por lo menos 10 razones diferentes por qué su meta no es posible. ¿Y qué piensan ustedes de que su cerebro les va a decir de que por lo que no es posible? Por ejemplo, si es con una meta que requiere dinero, pueden decir, bueno, no tengo tal y tal cantidad de dinero. Quiere que tengas una habilidad y no tienes esa habilidad, bueno, escríbela, no tengo esa habilidad. Quiero que piense acerca de todas las razones por las cuales esa meta no es posible. Y vayan poniendo línea por línea, porque aquí es donde las ideas tienen que realmente producir, tienen que trabajar. ¿Puedes poner esto de nuevo como estaba? There's that little arrow down right there. Go right there. What the hell happened? No sé cómo pasó, cómo es que diablos pasó.
We're going to share. Entonces vamos a compartir un poquito para que te ayude a otras personas a hablar acerca de esos obstáculos que tienes. Si no puedes pensar de la manera en que van a surgir, pero surgen de todas maneras. Un ejemplo que me gusta usar que es adelante en mi vida. Hace 6 meses yo comencé un esfuerzo por bajar de peso y esto va a ser la última vez que bajo de peso. Y mucha gente decían, recibí todo que, bueno, ese es un sueño inalcanzable. Realmente pensé que puedes hacerlo en mi mente. Yo estaba 100% comprometida. Es la última vez que voy a bajar de peso. Me di cuenta de que yo estaba lista en mi mente. Yo estaba lista para hacer lo que cualquier cosa que fuera a tomar, pero esta actividad, la meta de esta actividad, los obstáculos, voy a ir a las fiestas y voy a ver bocadillo, la gente me va a ofrecer comida, la gente van a hacer otra cosa de lo que van a hacer otras personas. Entonces, por ejemplo, para mi primera yo escribí, va a haber bocadillos en todas partes. Entonces, mi plan para contrarrestar eso era, voy a comer antes de ir y decir no gracias a un evento. Es un buen ejemplo, ¿no? La razón por la que este plan, cómo contrarrestar lo que piensas que va a pasar es muy importante. Es porque tu mente ya procesó tu acción. ¿Qué acción vas a tomar? Correcto. Entonces, otro ejemplo es esta idea de que en el pasado, cuando yo había bajado de peso, yo pensaba, bueno, voy a quedarme con la ropa si no sube de peso. No, la ropa se va, ya estoy comprometida. No voy a comprar nueva ropa porque he decidido que solamente voy a bajar de peso. Entonces tenía que contrastar la idea de lo que me era mi obstáculo con mi plan de lo que iba a ser esta idea. La idea vino en mi mente. Entonces, creo que piensen de eso como el próximo paso. Todo lo que obtuviste, vamos a compartir algunas de las ideas que creas que te van a detener y luego vamos a obtener cuál es el plan. Cuando esta idea surge, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que va a ser el plan para realmente no permitir que eso me distraiga o me desvíe de la meta? Pues, y quiero parar un momento porque quiero compartir algunas de las cosas que son un obstáculo, algunas cosas que mencionaron. Aquellos en línea, hay algo que quieran compartir, nos pueden decir cuál es la meta si quieren, no están obligados a hacerlo, pero díganme algunos de los obstáculos que ves en tu camino. Y algunos de ustedes aquí en la sala también, pues, ¿cuáles son esos obstáculos? Así es que si pueden compartir qué ideas, qué obstáculos se les ha ocurrido. ¿Y tú puedes compartir algunos de los obstáculos? Sí, seguro. Yo, yo estoy trabajando pues en ver el fondo de inversión de la comunidad. Es un problema, es que toda la idea desde el fondo de inversión en la comunidad es que es un fondo de inversión en la comunidad, no es mi fondo de inversión. Sin embargo, queremos que funcione porque hay dinero ahí, pero tiene que funcionar. Es decir, dinero que no queremos que esté ahí solo eh, depositado. Tenemos dinero que sea producido. ¿Cuáles son los problemas? Los pequeños, como hablamos, como digamos, obteniendo un agente fiduciario, pues sí, pero uno que yo creo que para mí no había esto puesto, lo había articulado esto, es que parte de ese proceso de la comunidad ha hablado, es que tienen que formar su propia estructura de gobierno y tienen que pasar por un proceso y establecer las metas y resultados. Bueno, ok, pues la comunidad tiene fondos, pero va a tomar mucho trabajo para la comunidad. Y los vecinos están ocupados. Ellos trabajan 1, 2, 3 empleos y hay tantas cosas que están pasando
incluyendo reuniones como esta, pues hay otras 3 reuniones que se están llevando a cabo en la comunidad en este vecindario. Pues, ¿cómo le pedimos a la comunidad que haga más trabajo todavía? Y no es algo que deberíamos de hacer. No queremos usar a nuestros empleados porque pues no es la comunidad quien está haciendo. Entonces, ¿cómo resuelves ese problema para que sea verdaderamente un resultado que sea definido verdaderamente por la comunidad, en que la comunidad está trabajando, cuando la comunidad está trabajando tanto y tan arduamente, pues hay tantos obstáculos? Porque creo que porque parte de lo que estamos haciendo que hoy día en el mundo ideal, la comunidad estaría aquí si estuviéramos en una reunión del comité del fondo para invertir en la comunidad, pues tendríamos a todos los miembros de la comunidad y tenemos empleados y todos los pasos que tenemos que tomar, en vez de que tú como, pues, como dirigente, pues decidiendo eso. Pero, es decir, no debería ser nuestro papel decidir esto, no todavía, sin embargo, existen estos fondos que están ahí, que están siendo utilizados. Sí. Es difícil, es duro, es doloroso para mí, pero también no puedo, no puedo mágicamente inventar la capacidad de hacer eso donde no existe. Bueno, ahí tienes una oportunidad para todos ustedes. La gente, si usted, bueno, yo estoy interesado en eso, ¿cómo podrían participar? La gente que están participando en la reunión hoy día, pues hay una comunidad que está trabajando, sobre todos ellos están muy ocupados y tienen muchas cosas que exigen parte de su tiempo, pues ellos tienen obstáculos también y posiblemente o pueden utilizar ayuda y me encantaría ayudar, pero realmente no es mi papel ayudarles, pero se pueden unir a miembros adicionales de la comunidad. Sí, pues es una invitación. Si sabes que si alguien puede ayudar a que esto avance, pues sí, yo puedo ayudar con eso. Siendo un residente de la comunidad, pues comunícate y es una excelente manera de participar. Y luego la segunda cosa que lograron junto es la parte de la meta que la que eres como organización es asegurarse de que el fondo está haciendo, pero tú no lo estás activando en persona. Esa es una cuestión interesante de encontrar cómo se ve eso, pues porque vamos a hablar de eso, la presión. Pues sí, tenía muchas otras acerca de crear más ingresos, pues para el fondo, pues para que el fondo sea más grande, pero tengo ideas de cómo hacer eso. Yo sé, creo que sé cómo hacer eso. Esas son cosas que yo puedo hacer y que voy a hacer. Y las he hecho. Y si está en una y también, y si estoy en posición de hacerlo, lo voy a hacer. Pero cuando comienzo a pensar más en eso, pues es esa otra parte, pues. Y bueno, y entonces, ¿qué hago? Sí, entiendo, definitivamente. Bueno, entonces vamos a pausar esto porque tenemos que tomar ese ejemplo de esta próxima actividad de cómo avanzas esto. ¿Alguien más que quiera compartir en términos de obstáculos o eh, barreras? Y si pueden compartirlas, pero si no quieren también está bien. Si quieren compartir su meta, magnífico. Si no, pero si no quieren está bien también. ¿Qué piensan? I'm all for it. Teacher. And I thought for a while about tutoring math. I think the ideal would look like probably like tutoring one kid for free and one kid paid, one kid for free, one kid paid. So families who need tutoring can't afford it can access tutoring, and families who need tutoring and can't afford it. A lot of different obstacles. One of them is definitely related to my mindset and not wanting to hustle.
to you. Yeah. I put, we love being in our comfort zone. We love our fuzzy blanket. It's like, oh, I'm fine just the way I am. Why am I gonna work hard? So you just got to that one, right? Part of me is like, well, maybe my ideal is like making more money at my daytime job. So then I can just do all free tutoring and not have to worry about filing weird tax forms. That's my obstacle, taxes. Oh, but setting up your business is an obstacle, or no, or do you already? Yeah, it's something that I don't want to dedicate a lot of time doing is figuring out the intricacies of being a, basically the tax piece of running my own business. I don't want to have to do all that if I just want to tutor kids. Okay, So make more money in my day job. So I can do it. interesting. All right. Okay. You could barter. Yes. Sure. And also, I have to share one thing that I've had to think about was at least something for it. Yeah, no, that's true. So that's something that, like to add another obstacle to you is free the right way to go all the time? Or does somebody investing, even if it's $1 to tutoring, right? Does that show commitment work with in terms of what would they want, right? Because that was something that I know my mom was so prideful that she had a hard time accepting help. And very rarely did she do it when something was completely for free. Like she actually wanted to invest in our education. Yeah, really interesting. Sandra has. Sandra, I see your hand up. You want to go ahead and share? ¿Lo puedo hacer en español? Sí. Pues yo creo en este momento que el único obstáculo soy yo. Antes, cuando estaba más joven, tenía muchos obstáculos por ser mujer, por ser inmigrante. Cuando quise entrar a una universidad, pude hacerlo, ¿no? Por el obstáculo de no tener mis documentos. Y que me habían dicho ¿no? que se podía entrar a una universidad porque tenía un GPA de 3.5, que estaba alto, poder agarrar hasta para poder agarrar hasta becas y todo eso, pero el problema de los documentos, ¿no? En ese entonces. Entonces, en toda mi vida vi muchos de obstáculos, un ¿no? país De que no es este, ¿no? Y que no es ¿no? Y aunque crecí aquí, tengo 35 años viviendo aquí, llegué a los 8 años. Pero de todas formas, ¿no? Como mujer, de color, migrante, siempre hay obstáculos, ¿no? Más, ¿no? Pero ahora he aprendido también que también yo he sido parte de ese obstáculo, ¿no? De detenerme a hacer muchas cosas que no hacía por el miedo, ¿no? De que, y más el miedo que te mete, ¿no? Hasta mi mamá me metía mucho miedo, ay no, que porque te va a llevar la inmigración, ay no, que por eso, pero gracias a ella también no tuve mis documentos, ¿no? Porque ella no quiso. Ponle pausa, dame un segundito para traducirlo. I think Yo creo that I am the obstacle Yo now. soy When I was younger, I faced many obstacles. I was a woman, I was an immigrant. I didn't, I wanted to go to the university and I wasn't able to go because I didn't have the documents. Actually, I was told that I would do well. I have a GPA average of 3.5, which is high, and I would be able to get a scholarship, but I wasn't able to do so because of the lack of documents. Then, in my whole life,
when I came from a different country, I've lived here for 35 years. I've been, I came when I was 8 years old, and I'm a woman of color, and I have faced many obstacles as such. But but now I've learned that I've become the obstacle. My obstacle from being afraid. My mom used to tell me, well, you're an immigrant. You can't do that. Y era gracioso porque ella nunca quiso arreglar mis papeles, ¿no? Arreglar los documentos y dijo que nunca lo iba a hacer. Entonces crecí así, ¿no? De esa manera de miedos, de no hacer las cosas por esa falta de documentación. Pero ya ahora, con el tiempo, bueno, me he dado cuenta que ahora, si hay obstáculos, soy yo, ¿no? Si es que hay algún obstáculo, ahora ya no tengo miedo, ahora me atrevo a hacer las cosas, salgan bien o salga bien, ya no me detengo, ¿no? Entonces, en este momento, una de las cosas que quiero hacer es crecer profesionalmente, pero siento que ahorita estoy tomando, van a ser varios años que estoy tomando arte terapia, pero ya con psicología. Comencé con arte terapia hace 8 años, pero nunca había invertido mucho a lo de la psicología. Ahora ya estoy en ese paso y nada de saber que Comenzar el primer año, ¿no? Y saber que vienen más años de eso. Ya me estoy creando obstáculos, ¿no? De ponerme pretextos, que tiempo, que esto. Más que nada es eso, ¿no? No estoy acostumbrada a usar mucho mi tiempo en una sola cosa. It's funny because my mom decided that she didn't want to get papers and she refused to, and she said she would not. So that's how I grew up. It was in that, I grew up with those. And now I'm not doing that. With the time, I realized that if there is an obstacle, it's me. But now I'm not afraid. If I do things, they come out good or bad, I'm not afraid of doing them. My goal is to grow professionally. And I do study therapy through the arts. And there might be a better way to say that. For many years, and now I want to take up studies of, I would say, psychology. I'm in my first year, and I realize that I have many years to go, and I am finding all the pretexts for not doing so. It was just a connection issue. It was just saying that the connection was not good, that the connection was very slow. Just Okay. Sandra, entonces mira, algo muy interesante que vemos acá es darle tu edad, tú sabes, con tus mid-30s, ¿verdad? Estoy a casi a mis 50. ¿Casi 50? Ok. Entonces estamos hasta acá, ¿verdad? Ok. ¿Cómo cuánto tiene tu familia, las mujeres en tu familia? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto han vivido las mujeres en tu familia? No sé, todavía están vivas todas. ¿Cuál es la mayor? Tiene 68 años, creo. Ok, digamos por lo menos 70, ¿verdad? Bien, van a llegar a 70. Entonces, si ves, de 50 a 70, todavía tienen 20 años. ¿Lo ves? Sí. Increíble, ¿verdad? So this is very interesting.
Sandra, how long do women in your family live? And they live for They, I don't know. You're still alive. I don't know. How long is the So Okay, if so let's say we're mid-30s, you said you have De los 20 30, years. no, estoy casi en ahead los of you. 50. Mujeres en su familia, ¿cuánto tiempo viven? Bueno, todavía Si lo hace, queda a los Puedes durar 60 entre 5 a 7 años, ¿verdad? Vas a tener todavía 13 años para practicar la carrera si decides hacer eso. So getting a degree takes 5 years. So five Part-time, 5 to 7 years. part-time 5 to 7 years. So that means you would still have 13 years beyond that To practice. to practice. Okay. And I love this timeline because even if you're in your 60s, my family, like I said, my grandma's still alive, 96 years old. And yes, we lose some capacities, right? But for the, like, for example, I don't know if I want to say I'm going to run a marathon at 96. Like if you're going to, those are my obstacles. Okay. I want you to write down the amount. How much money? Okay. Much money work. How much money? How much money would it take to launch your business? How much money are you willing to invest in it, right? For this person, I'm not sure what the goal is, right? But it's what, define that. Define what money means to you. And this is why. Some people tell me, because I do a lot of coaching, I'm gonna erase this real quick. And some people say, I wanna make $1 million, right? And they think, oh, but that's so impossible. And I say, well, and how much time? You know, and they say a year to keep the math simple. So I said, okay, if you want to make $1 million, right? You could sell something that's worth $1 million. One thing, the chances are very small, right? And I love this activity because it gets to something so powerful, right? And it is scale and quantity and how much you actually want to do about something. But you're like, well, no, $1 million idea, that for one thing, like I could charge somebody $1 million, but that's going to be hard, right? So then I start playing with the zeros. And so you can also say, I can charge $100,000 for something, and I have to do that 10 times. Notice what happened? The zero went to this, and then we continue the pattern, okay? Or I could come up with an idea or a product or a service that I charge $10,000 for, I would have to do that 100 times, okay? And then we continue. Okay, so notice, and this is the beauty of math. I love math, right? Because look at where we're getting at. If I thought of something that costs $100, I would need to sell 10,000 of those, right? Or how about $10? Could you do $10? You would have to do that 100,000 times, right? Or you could come up with a $1 idea and guess how many you would have to sell? 1 million of those, okay? So people think, oh my goodness, those numbers, that's a lot. Like I could never come up with something that's $1 to make $1 million, right? So I was at a conference this past weekend and it was 600 Latina women, okay? So 600 amazing women, right? With amazing ideas. And one of them invented, this was fascinating, right? She invented a pen that takes a little shiny rocks. I don't know what to call them. They're like rhinestones. And she invented the pen where you can pour them in and you can glue them onto shoes, handbags. It's kind of like glam. You can glam things up, right? Make them fancy looking. So before she was sticking every single stone by hand and she would resell expensive shoes and make money off of it. She made that pen
And now it's found in Michael's stores, in different, she's selling in the Home Shopping Network. And she's selling at maybe like a $20 price point. And she's selling more than these across the nation. Isn't that fascinating? So oftentimes we just think, oh, I could never do that. But it's our mind telling us that that's the limitation, that you can never do it. So guess what we do? We believe it. We say, yeah, I could never do that. But if you come up with an idea that's $1, $10, or even $100, right? 1,000, even 10,000 could be doable, right? You would just have to have this number. And now you say, well, I want to do $1 million in 4 years. Great. Then every year you would have to come up with $250,000, right? And it sounds like such a big number until you break it down by month, right? By year, by quarter for 3 months, and by month. Then it becomes, oh, now maybe it's more doable. Now, I have to tell you, for the person who invented that pen, there was cost involved. It was a $25,000 cost to patent the idea, which was somebody helped her with that. So I do have to be mindful of that. But with your idea, right? Okay, charge $1 for tutoring. You have to tutor 1 million kids to make your $1 million. And is it possible? Maybe if you think of the model, that could be an online mastery-based model, perhaps, right? Like you have to really think outside the box, but it's totally doable. Yeah. Okay. But money obstacles come from our upbringing, the stories we have in our head about what's possible, what isn't possible. My dad has a story about in El Salvador. We used to grow milpa, which is corn. We had cornfields everywhere. And he saw an airplane fly by. And he said, Mom, he goes, someday I will fly in one of those. And Grandma said, my son, that's only for rich people. And guess how we got here? We got here by plane, right? So not only did he fly, he flew his family of 7 over to the United States of America, right? So it's a very interesting, like, ask your brain, who wrote that book? Who wrote that story? And if it wasn't you, don't believe it, right? Because you can find evidence to contradict that story, because it's not something that's helping you reach your goals. So the second one, let's see, we already talked about that. Let's see. Okay, here's another thing. So I'm gonna erase this. So many of you have already thought about your goal, right? That you wanna accomplish. And we mentioned some things that make goals a little bit better. For example, the time frame. Like saying, do you want to do this in a year, 6 months? Do you want to do it in 10 years? By when? By which date? You can pick a date. That makes it time bound, right? It makes it like to say, yes, I'm committing to this. Now, if I say I want to make $1 million in 5 years, and I'm at year 4 and 1 month, and I'm maybe at $800,000, I'm not going to say I failed. I just might need a little more time, right? And that's okay too. But for the purposes of clarifying what it is that you're moving to, your goal needs to have what it is that you want, right? By when do you want it? And I think it's really helpful to have a why too, like, why is this important to me, right? So one of the things, I didn't give you a sheet for this one, but we can definitely take just any random piece of paper, because this is what I call a storyboard. And I should have gotten some blank papers, I just didn't think about it, but I could definitely give you Post-its to do this. And this is really brainstorming. You already thought about all the things that could go wrong, right? All the roadblocks you're gonna have. So a storyboard is gonna tell your story about how you will get to your goal, okay? So the story, this is, I want to do this. So for example, I want to launch a tutoring business by when? I'm just using as an example because you're right in front of me. But do you want to? Or do you want to decide if you want to do it? I think that has to come, I don't know, let's just go with it. Yeah. You're gonna launch a tutoring business. Within 6 months. 6 months, okay? So we're gonna, okay, so I'm gonna put launch a math tutoring business So that would be, what's today?
The 5th, Yes. October, November, December, January, February, March, April. By April. Maybe a few extra weeks there. Para By April 2023, right? abril del 2023. Is that number? 30 de abril. Okay. All right. Okay, so I will give you post-its for this one, because what ends up happening with this one is you're gonna tell me all the steps, right, that you're gonna see in order to do it. And you're gonna notice that some of these steps are gonna be aligned with like, oh, I don't have any money to do this, right? And so you might attach it to like another post-it saying the robots are do this. No. So what you're gonna do is take Anexe a take, otro papelito que diga no tengo all dinero the para eso. ideas and Entonces just va a tomar post estas them, ideas, las va a and you pegar can start organizing y them. puede empezar a organizarlas. Before, in order to get here, I have to do this Para que first, para or I lo have to do lograr this ahí, right tengo before que this. llegar I have to do this a right hacer before that. esto And the reason why I like primero y post luego it is después because you can esto. always move Entonces, them la idea around de and get them que in the sean order you papelitos want. a So you're veces not que setting siempre those usted los necessarily. puede So mover we're en gonna el have orden que se necesite. brainstorming for all the steps Entonces you need vamos to a take. hacer estas ideas para todos I would say estos. Some goals have, 2, 3 steps. Other goals might have 10 or 15 steps, right? But think kind of the bigger picture, at least to get you started. So in order for you to accomplish this, you're gonna have to do all these steps, right? And some of you are really good at breaking down a project. Here's a fascinating thing. The difference between having a goal and having a dream is this part right here. Because once you put this, your dream becomes doable. Your dream becomes actionable, okay? So I'm gonna give you some Post-its and you're gonna do that next. And those of you at home could just start writing in different pieces of paper and actually start organizing them however you want, and you can stick them. So take your goal and put, what would success look like, right? For here, success would look like an open business. It's launched. So for you, success might look like what? Define what success looks like and put that at the very end. Give yourself a time frame, and then you're gonna write all the actions that go with making this possible. So Sandra, with your comment, that's a really good example of how you can use this, which means that you're gonna set aside X amount of time to make your goal possible, right? Which means that it is non-negotiable. You have to, if you're gonna take 1 class, 2 classes, you have to make time each week, and that time is sacred. Okay, so that would be one of your actions if you wanna work on your goal of getting your degree. And believe me, when I graduated from college, the oldest person that graduated was 94 years. So it's doable, but I want you to practice too, your profession, not just get a degree. I don't want to be 94. No, that's what I'm saying. So you gotta do it within the next 5 to 7 years. And I would say pick a number, 5 to 7 years is part-time, taking 2 to 3 classes every quarter or semester, year round. Having a technical issue, but Oh, yeah? fixed Did it. it So, work? Okay. yeah, but no, I missed the whole thing. So it's okay. Oh, yeah. And then also, Sandra, I just reread your message. Por ejemplo, cuando tienes un presupuesto, ¿cuánto le va a costar? Porque entonces es más realizable encontrar el dinero para lograr esto. Pero si es entonces, It's possible. pero usted tiene que tener un plan para que, bueno,
Obstáculos. Obstáculos. See, I'm already looking. Sí, valores. That's a good one. Valores, metas. Got that one right from the front. Metas, dreams, Goals, goals, metas. what's dreams? Sueños. 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 Valores, obstáculos, metas. Y sueños. Sí, se aprende, se aprende una palabra en español al día, se va a lograr avanzar. Esa es la próxima sesión. Ese es mío. So this visual is really, really funny, I think. Because it's like, we all know how to do this, right? Es que las zonas bien You set a goal, you set a goal, interesantes, you ustedes make a plan. sencillas, And you're sabemos gonna cómo get hacer esto. scored, right? You're gonna stick with it, you're gonna do Hicimos una meta, sabemos cómo right, adelante, yeah. vamos a That la doesn't always happen. ¿Por qué entonces es que no siempre se da? What do y'all think? ¿Qué piensan? You run into a problem, you stop. We run Cuando into a problem and we stop. encontramos un obstáculo, paramos. Now we have a tool, Ahora right? We run into a tenemos problem, are we gonna stop? Si encontramos un obstáculo, vamos a No, you parar. gotta come No, up with, porque what am I hay gonna que do when I run into that problem? Right? What's your action identificar plan qué for es lo that? que se va a So hacer that's what this cuando part is so se valuable. enfrente a ese problema. Okay. Por eso es que esta parte está What else? valiosa. Anthony, you were gonna say ¿Qué más? Antes me va a decir algo. life gets in A the way, veces right? la vida Other también se things take complica. priority. Exacto, otras But cosas that's toman awesome. prioridad, Life entonces is in the way. pongan eso That's what en you're sus, gonna do. en You're sus gonna have a obstáculos. plan. La When vida life se gets in the complica way, how are you gonna para do que that? ustedes How puedan are you gonna tener un say, plan hey, de this cuando la goal vida is se hard for pone me, complicada, and it's like ¿qué van a month hacer? 3, right? And we're not doing anything action here, so Y what que do we ustedes do? puedan decir, bueno, esto es importante para mí, ya voy en el tercer mes y no he logrado mucho progreso, ¿qué voy a hacer? Let me see, I don't know if I can save it here. Did you put the screenshot? Let me see. Here, I'm gonna put them on. Oh, gosh. Okay, what else happens? ¿Qué más That keeps us sucede from reaching our que hace que le evita a uno a cumplir sus metas? The one I would say just, I mean, squirrel. Yo diría Oh, squirrel, okay. Like, Tell me more. right, like, la, la de something else like Ah. shiny objects, right? algunas cosas que lo distraen a uno You lose sight of the goal because you're y onto the next shiny object. porque y se olvida uno de esa Other meta porque ideas. está And guess persiguiendo what? otra Those cosa. shiny objects, Y it's sí, things that other esas people want us to cosas, do. esas Your distracciones es lo que otras your personas quieren que kids, uno haga, their sus goal compañeros, becomes what you sus live for and you o sus forget esposos, about your esposa, own goal, right? sus metas, So sus it hijos, is y uno super se important every olvida de day sus to do a propias reset. metas. Entonces, bien What did I importante accomplish todos los today that días moved me pensar qué es lo que yo on my logré hoy path to que get to what I me want hizo by this avanzar time, right? para poder That's llegar a la really meta que yo important. tengo. And we do, I Eso call es this bien role importante. models too, because something, I get busy doing another project. It is Eso really se exciting uno starting se projects for most people. ocupa It is haciendo very proyectos few y people who es actually bien finish. emocionante Which brings me empezar to the proyectos para next otras really personas, important pero point, eso is hace que la that gente tampoco logre in sus terms of metas. intention, Entonces okay, es are you ready? importante decir esto en términos de This, intención. that picture that you're seeing right now, El archivo que ustedes the ven set ahorita, goal, Make a plan, stick to it, you know, the visual that you see, that's 10% of the work. 10%. Weight loss, I'm gonna lose 40 pounds. I have have my a plan. plan, I'm gonna eat Eso, this, I'm voy gonna a not eat that, right? 40 That's the libras, plan. voy a comer esto, no comer esto, es el plan. 90% Is del the trabajo thoughts that you son have along los the way. pensamientos que uno tiene en el camino.
no es Because you either believe those thoughts or porque you no say, hey, cree sus I'm ready, pensamientos right? y I have a no, plan. I'm gonna tengo do it. un plan para hacerlo. So this is the most interesting thing about Entonces, the lo más human brain works. We have interesante your de mind is going to give you del ser 1,000 humano es que excuses la or mente le va a dar a more uno as to why you can't accomplish it. 1000 o más Your excusas de surroundings por are qué going no to se tell you, pueden "Hey, you lograr las told cosas. you." The people around you are going to La tell you, gente "Hey, you told you alrededor not." suyo le va a decir, So it is up to sí, you yo le to dije que no work podía. that Entonces 90% depende de to say, usted "Oh, I'm trabajar having ese this 90% but para I know decir, it's possible, so I'm tengo going to ese change that. pensamiento, I'm pero going to sé take que es this posible action y to get entonces to the voy a result that I want, cambiar right? esto, a tomar una acción And diferente sometimes para lograr el resultado de la showing meta que other yo people quiero. that, Otros hey, this is mostrarle a where la we're gente headed, que right? ya es para dónde When vamos. they do certain Y things, cuando it hacen takes ciertas away cosas, nos another reason. You're not aleja de you're esos just metas pretty much right, comunes y no es showing que uno observations that esté señalando con the el dedo, behavior pero does this, simplemente that's what they want, imaginar que right? el Judgment free, comportamiento you point está that out. haciendo esto y eso Okay. es lo que quieren ellos o And no. here's the biggest one Y la más is willingness importante es la, to feel discomfort. el que The usted willingness to esté feel en la disposición that de fear. sentir incomodidad, Scary. de, Scary to see what we de say we're gonna sentir do. miedo, de hacer lo Okay, que it's scary to make le it happen da because I don't know if I'm gonna feel at the right time. le da And I'm gonna get miedo a big para tax, que right? no, Believe hacer me, lo que no quiere. the tax bill goes through this, Por but ejemplo, it's pagar not as scary as impuestos, you sí. think, right? Exacto. And then here's No es the tan biggest como se one piensa, esto es lo más, is es people más fear. el So then tener they write the miedo story. a I failed, I had a time, right? Isn't that interesting? tener So éxito. you fear failure, but you already said something failure. Entonces, dice, "Ah, no, usted no puedo, ella." You didn't work Entonces, on it, right? mucha gente se, Nobody else is our brain like mucha 90% gente like it's más you bien se queda tranquilo, come, dice, no, pero eso es muy difícil. Entonces, es una cosa, pasa algo muy importante de We know crear it's esa gonna happen. concientización. So what are you gonna Entonces, do about this, right? sabemos que va a pasar, We have entonces, ¿qué these vamos a thoughts. hacer? Acerca de esto, tenemos We talk about, pensamientos, hablamos I'm de too old, or too young, I don't know how to do soy it, I demasiado can't joven, do it, demasiado I viejo, no fail. lo puedo, no lo puedo I hacer, don't wanna, no feel voy a ser discomfort, exitoso, I don't no wanna quiero stand sentir here, incomodidad, all incomodidad, no the quiero, emotions that no come. quiero sentir miedo, So I want todas you esas to emociones que think van about a sentir. So what anticipate what is the resistance that's gonna show up? So I can give you example. So an empowering thing that I, As I pursue any goal, a is medida que yo I can do hard estoy, things. I'm sorry, I can do, Hard things. thank you. Un pensamiento para So yo for puedo example, hacer weight cosas loss, right? It's difíciles, like, por ejemplo, yeah, para perder peso, sí. resisting an urge to eat the El food that's right in front of me, right? resistir That's ese deseo hard. de comer esa comida que tenía frente. So that's a thought I'm gonna Era switch muy instead of difícil, pero saying, yo a veces yo he hecho so cosas I'm gonna más pursue it, difíciles. right? Like, no, I can do hard things, I'm gonna Yo resist. puedo hacer cosas, cosas Another difíciles, one that I cosas put in, I can difíciles y feel voy a uncomfortable. resistir. I can No, feel otro uncomfortable. It pensamiento feels es like this. yo My tummy, puedo I feel sentir this word, incómodo, uncomfortableness there. incómodo, por ejemplo, I en el can stand in estómago, fear and si siento conquer como it. que tengo hambre. I can do Yo that. puedo when I think I'm entonces gonna fail, enfrentarme a mí I y stand in conquistar. fear and I conquer. So that's an empowerment. Ese es un So think of pensamiento some that, empoderado. and some of Entonces these things I piensen can en do as well, right? But pero what are the esto thoughts that you want to aplica con have ustedes. ¿Cuáles son when los things get pensamientos que ustedes right? tienen que tener en What are the mente three cuando thoughts las you cosas se have? pongan difíciles? ¿Cuáles That son can esos become tres your normal. pensamientos que se van a poder, que les van a dar poder? that's a good example. So think about when you have to slow down. Entonces, What thought you need to pensando have, right? cuando las cosas empiezan a perder ese That's what impulso, it may take ¿qué longer, but I'm gonna keep doing pensamiento it. tiene de, bueno, tal That's a vez good thought. dice Sandra, bueno, puede que me tome un poco más de tiempo, pero yo lo voy a lograr.
Oh, really? Okay, shoot. So, Entonces, and these are specific to esto es específico. this. To you, they're specific to you. Sí, The son way cosas you wanna think. específicas a The usted. things that Que pop, que usted yeah, tiene like for que pensar example, cuando you las don't cosas se want ponen to believe, right? difíciles. The thought that Por you might ejemplo, wanna be is una that persona que we le are pregunta a usted right where we que need to be, right? And estamos that can donde help you necesitamos balance estar. that. Instead of saying, I know, it's even hard for me. Es difícil, ¿cierto? Look at that. But when you embrace it, it might actually create more opportunity for Abraza the esto para process tener to, más oportunidad instead para of que el proceso se en vez de sentir resistencia. but that's a good point. Like, things are unfolding Bueno, as eso they es should. That's what we un buen punto. Es una idea muy poderosa, pero realmente no crece eso, entonces crea tensión en vez de en una apertura, de permitir que la vida se desarrolle, sí, pero, o sea, pero suena como pasivo a mí, pero no es pasivo, es sencillamente dejar ir no, cosas por las que no tienes control, pero concentrarte en las cosas sobre las que sí tienes control. Interesante, ¿no? Si te agarras en las cosas que no tienes control, solo crea más ansiedad. Yo detesto esa parte, a mí no me gusta eso, pero acepto eso. Sí, ese es el trabajo de la mente. Hay algunas ideas que te empoderan, que se te ocurrió. Yo puedo hacerlo. Voy a ser generoso conmigo mismo. Y la más grande es, tengo que no crear obstáculos para mí mismo. Decimos eso, pero ¿qué significa? Pues a veces se convierte como algo, yo no me presento o lo ignoro o no hago algo, mencionando los comportamientos que se convierten en un obstáculo. Lo que significa es no ser un obstáculo para mí mismo, son estas cosas. Bueno, ¿qué tal esas ideas en línea que te pueden ayudar a pasar, sobrevivir esos momentos difíciles para llegar a tu meta? Entonces, Sandra, tu idea acerca de no tener suficiente tiempo, no tener suficiente tiempo para terminar la escuela, es porque tienes tanto que hacer, es, bueno, te dices, tengo tiempo para todo, tengo tiempo para las cosas que nos importan, las cosas que queremos movilizar. El momento en que permites que el tiempo obstaculiza todo eso, de repente tus metas desaparecen. Debes de hacer, y si no estás en tu calendario, no lo vas a identificar como una prioridad. Esa es una que es muy buena. Todo es posible. Sí, todo es posible. Cuando dicen pues el cielo es es el límite, pues tienes todo un universo. Ah, ¿qué otras ideas? ¿Tienes alguna buena? Enfocando en esa de incomodidad, evitando la incomodidad. Bueno, qué cosa divertida, qué cuento divertido. En otras palabras, abraza o no le tengas miedo a la incomodidad. ¿Cómo me puedo reír de esta situación en vez de tenerle miedo? Yo creo que esa es una buena. Bueno, pero si en el caso el Ministerio de Haciendas o el pago de los impuestos, yo no me reiría de eso, con esa no voy a jugar. Pero eso es, yo quisiera que alguien me hubiera dicho más en mi negocio porque ese primer año fue difícil. Literalmente yo vivía pues de cheque a cheque, pero ahora puedo establecer un negocio y desarrollarlo y es muy difícil de ser el punto de partida, pues no tener a un contador, ahora tienes un contador y puedes crear un equipo. Yo pensé en eso también. Si alguien puede hacer lo que tú puedes hacerlo y en menos tiempo, hay que hacerlo.
está bien no ser un experto, pues porque eso también tiene que ver con, no es con el ego, sino que es otra cosa que nosotros queremos. Yo deberíamos de saberlo todo y nos tropezamos porque en vez de pedir ayuda, es que no queremos pedir ayuda nosotros, reconocer que quizás esa sea nuestra meta, pero está bien pedir ayuda. Esa es una buena también que surge de lo que está planteando cuando bloqueamos nuestro propio camino, haces todo. Tienes todos los pasos ya marcados, estás listo a iniciar pues si te enfermas. Pero eso es tu miedo de tener éxito. Alguna gente pierde en la vez y tienen que dar una presentación importante. Pierden la voz, pero ¿cómo pasa? Pero es nuestro cerebro tratando de protegernos. No, esto no es seguro para ti. Estar consciente de eso. Hay un libro que se llama El Gran Salto y habla un poco acerca de esto. No me acuerdo el nombre de otro libro, The Big Leap en inglés. Y son las 4 zonas. Una es la zona de incompetencia. No sabes hacer esto. Si alguien te pregunta, bueno, tus antecedentes, eso sería incompetencia. Una zona de competencia. ¿Sabes qué? Yo conozco la matemática. Yo estoy seguro que yo puedo averiguar cómo llevar a cabo la contabilidad. Bueno, tienes todas estas cosas. Yo soy un científico y puedo hacer eso de entrenamiento y de investigación y tengo la zona de genio. Pues tienes que preguntarte de estas zonas, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde quieres? ¿Y sabes qué? Ser dueño de negocio no está en mi zona de genio. Enseñarle a los niños es lo que es de mi zona. Entonces piensa en un modelo en que puedes enseñar, pero alguien más se encarga del negocio. Tienes que pensar en esa parte. Lo mismo contigo, Brad. Tú sabes la zona en que eres un genio, pero tienes otras cosas que, ¿sabes qué? Otras cosas las haces, tienes que hacerlo, las hace, pero en realidad probablemente le pagarías a otra persona para que lo haga porque realmente no eres la mejor persona para hacerlo. Todos tenemos eso y es importante nombrarla porque eso te va a ayudar a alcanzar la meta que quieres hasta el punto de que lavar mi casa me toma 8 horas. Yo le puedo para alguien que lo limpia en 3 horas con gusto y le doy trabajo a alguien y ellos están dispuestos a hacerlos. Yo le ayudo a otro comercio y yo uso mi tiempo para otras cosas. Eso es, concentro mis esfuerzos en esa zona, haciendo esas cosas para los que soy un genio. Normalmente no pido, estoy aprendiendo a hacer eso, creciendo con mi... Was good sometimes. So, Sandra, let me offer this thought to you is when others help me, I thrive, or it helps me thrive. Something like that, right? Mhm. When others help me, it helps me thrive. Or I'm open to others helping me so I can do greater things. You see that? That is a really empowering thought because all of a sudden you're attracting this energy to you and saying, what I love is other people sharing their energy with me too to make this possible, whatever that is. Okay, so that's a good one. Any other thoughts? Okay, and I mentioned this to you earlier that this slide is kind of it's the achieving your goal is 10%, right? And 90% thought work. All the obstacles are getting in the way. Okay, and that is for you. I think also 90% like action, right? Absolutely. It's really But this here, but take action. yeah, my thoughts, yeah. Mhm. Pues, Okay. If
The positive, you're like, yep, this is good. I have my thought that I'm going to have. So all the barriers that we thought about, you can actually list them to every action item and then say, okay, if this happens, I can try this to make this move forward, right? So there, it's still connected to thoughts. All actions are connected to thoughts because sometimes something happens. Muchas veces algo pasa. No sé por circunstancias, por ejemplo, para el negocio. Okay, and the action is I'm taking a step today, right? I'm doing this and that. Step 3, Paso 1, 2, 3, step 4, 4. and your result is El resultado es usted lanza su negocio. so the fascinating thing is that I put imposible hacer negocio. El Ministerio de Hacienda va a venir a persiguiéndome, que va a sentir miedo y incomodidad. Y de miedo y incomodidad las acciones van a ser se va a empezar a pensar tal vez es posible, pero no, y el resultado va a ser que usted no lance el negocio. Entonces esta es una manera muy buena de pensar eso, porque sus acciones siempre están ligadas a ese pensamiento que uno tiene, ese pensamiento interno. Y si ustedes pueden hacer con todas las cosas en la vida, van a seguir este mismo tipo de orden. Entonces, para concluir, tenemos que estar claros en la meta. Hay que estar enfocado, hay que ponerle invertirle tiempo. La segunda parte es identificar sus pensamientos que van a focalizarlo y pensar qué puedo hacer para poder avanzar esto. Y luego lo último que realmente inicia todo esto, hay que tomar acción, no se puede pensar esto y aunque se pueda, hay que redirigir y decir cómo puedo hoy avanzar en mi meta cada día, porque muchas veces estas metas se vuelven otra vez sueños una vez que le quitamos la especificidad y cuando le quitamos la acción. Se vuelven otra vez sueños. Entonces la diferencia entre el mundo de la acción y el mundo del sueño. Entonces, porque el coach puede hacer pasar esto. Por ejemplo, verificar qué es lo que está pasando, qué es lo que usted quiere, qué resultados quiere. Y luego pasar esos pensamientos de esas emociones que le dicen a uno no lograr el negocio. Entonces tenemos coaching individual, personas, ustedes quieran trabajar en coaching en grupo, también tenemos coaching de 20 minutos, de media hora, de que sea una consulta rápida. And that is what I have for you. I know that we have about 10 minutes left, but I would love to move back their time as well. And I just want to thank the National Center for sponsoring Gracias and then I'm going to open it to questions. So if anybody has questions, y voy a abrir la sesión para preguntas. Si alguien tiene preguntas, es la manera de hacer el momento de sí, sé que aprende mucho y que traté de hacer el paso por paso, pero siempre es una experiencia de aprendizaje. Y es .com. Sandra quería comentar algo, sí quería dar las gracias. Estoy muy agradecida por esto. Just because we coach that kind of, ¿cómo se dice?
knowledge or workshops in the community. Tenemos ese tipo de conocimiento. I know the Es excelente por tener sé que estuve en experiencias muy extrañas meses, pero tomé this resource for the community, and hopefully more community can take advantage of this. y esperemos que la comunidad pueda tomar ventaja de estos talleres, porque se puede aprender muchas cosas. Sometimes that's something that A we've been ver, asking for a long time. y, This kind of workshops and y vamos a algo que educational. estamos pidiendo por mucho tiempo y lograr Anyways, I just wanna ese tipo thank de Brad and formación educativa. Anthony and Entonces, les everyone hablaba that de has Violeta, been Anthony, todos los making que it possible. están haciendo esto posible. Because hopefully Como in the dije, future we have more esperemos que en el community futuro involvement in these tengamos workshops. más participación comunitaria. Gracias. All right, so what's your commitment? Entonces, ¿cuál es el compromiso de ustedes después de esto? Yo tengo una So pregunta. when you get stuck Cuando in uno whatever, say like you lose sight of the big queda picture, atascado y pierde una visión de ese panorama amplio, como se va a pasar. Bueno, yo tengo una afirmación, unas afirmaciones que yo escribí. Yo estoy inspirado y la razón por la que escribí esto es porque a mí me motiva la inspiración, es lo que me da energía. Y eso me da cuenta que cuando estoy en un momento oscuro, cuando las cosas parecen imposibles, si yo puedo pensar que puedo recordarme a mí mismo de por qué yo siento pasión acerca de esa meta. Ese momento oscuro, negro desaparece, se vuelve más pequeño porque Okay, this is the difference this could make in my life, the difference it could make in y someone else's. eso, y pensar, saber, por ejemplo, la diferencia que puede hacer mi vida en la vida de otra persona. Y muchas veces, en ese momento oscuro la solución a ese problema aparece porque yo no estoy enfocado en lo negativo. Entonces, a mí me motiva la inspiración a lo que yo escribo. Y una de las cosas que pienso que nuestras mentes hacen y porque son criaturas que quieren vivir, es que nos quieren proteger. Entonces, a veces tenemos que simplemente como que parar todos los pensamientos. ¿Han escuchado ustedes el término que se llama el renunciar de manera calladamente? Sí. Voy a cambiar un poquito, porque la pregunta que me hace a mí, lo que me dice yo misma fue que cuando estaba, ¿cómo hice esto de renunciar calladamente? Y yo identifiqué que fue correr. Yo corría 6 millas. Y lo que pasó fue que empecé a ganar peso y un día yo me levanté y ya no corrí más. Yo me dije a mí misma, hoy voy a dejar de correr. Entonces, esto es una sugerencia. Si ustedes van a renunciar a algo, díganlo en voz alta. Estoy renunciando a esto, porque la idea no es renunciar calladamente y luego nunca hacer lo posible. O sea, díganlo en voz alta, tal vez esto en realidad no es lo que yo quiero. Pero cuando uno establece eso claramente y simplemente lo hace de manera callada, le queda la cantidad de pensamientos de qué tal si yo hubiera hecho esto, qué tal si yo hubiera logrado esto, hubiera hecho las cosas. I recently, Recientemente, I quite quit it
Entonces yo And I thought, renuncié calladamente that's not a me. correr. I'm a runner. Y Like, what luego does that look like to pensé, me now, pero right? eso So no my soy mentor yo, told me, yo soy corredora. And Y now empecé the a hacer reset 10 is, minutos hey, I started with 5 para minutes of running. correr. Now I'm doing 10 minutes of running. Now I'm Empecé doing con 20 5, minutes. luego You know, con 10, luego 20. I know if I Y want to. yo sé que si right? yo So now quiero we're doing a reset. Not letting your correr, brain puedo seguir corriendo, voy a correr lo que Just corría antes. like name it. Say, hey, Entonces no, no we're not working simplemente towards our goal right now. dejen ir esa Why meta not? de manera callada, sino que díganlo. Reset. And Es, then do a thought down voy look. a All the thoughts renunciar you're a esta having, meta. right? And Y you're luego gonna see a pueden pattern. escribir You're gonna be todos like, oh, estos shoot, pensamientos, I ustedes got tienen down nivel here, este right? patrón. And we said we do this. And that's what Y, we said. Okay, we go back to y what was that entonces, mantra, right? otra vez, saquen ese This lema. is what we said we would do, Esto es lo que dijimos que vamos a right? And hacer check in para with me. poder seguir avanzando en cuanto a esa meta. You felt this Y before. When you have been 100% committed to something in the past, continúen revisándose, porque cuando ustedes van a estar comprometidos 100% en el pasado, ustedes ya saben when you're cómo se sienten, cuáles son las acciones. Y también cuando han estado medio comprometidos solamente, ustedes saben cómo se ven las cosas. what else came up? ¿Qué más? Anything else come up for the people online? ¿Algo más de la gente en Nancy, línea? ¿quiere compartir lo que le, let me see resume. I don't even know how to Lo say lo Hoja que de vida. se quedó con, o sea, lo que le quedó resonando en su cabeza. Sí, lo que le resonó en su cabeza. Alejandra y Ana. Y Third Street, I don't know who it is, San Francisco. So anybody else want to share? Entonces, alguien más que quiera compartir las cosas que ha aprendido. Well, thank you all Gracias for a making todos time por today to learn something new. tomar tiempo hoy That's part para of being aprender lifelong algo learners nuevo. and Esto es making parte sure that, de we ser continue to aprendices de grow vida. Y así es So, como I just wanna continuamos thank creciendo. you Entonces quería dar las gracias personally and, personalmente just to share. y sí, por compartir. You're welcome. Gracias, Violeta. Bye, De nada. Adiós a todos. Yeah. Gracias, Violeta. De nada, Nancy, llámame. Sí, me voy a poner en contacto con